Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy la mejor y cordial bienvenida. Avanzamos en nuestro segundo parashá del libro de Levítico, parashá 25 en el ciclo anual, libro de Vayikra, y estamos en nuestro parashá Tetzá. Esta palabra Tetzá, como ya lo mencionamos en el día anterior, nos habla de orden, de ordenar, y también, muy importante, el orden, mantener el orden en casa. Encomendar también podría ser una palabra para este parashá de Tetzá. Y precisamente vimos cómo la primera porción del Levítico, Vayikra, en el capítulo 1 y subsiguientes, hablaba del tema de las ofrendas, pero particularmente está dirigido a lo que es el pueblo de Israel. Recordemos que cuando hablamos de Levítico, de los levitas y de las instrucciones que el Padre Eterno le entrega a Moisés, vimos en la primera porción de Parashá Vayikra cómo, evidentemente, así como el pueblo debe cumplir con ordenamientos establecidos para presentar los diferentes tipos de ofrenda, pues de igual manera en este parashá Tetzá especialmente va dirigido a los levitas, es decir, a los sacerdotes, y ahora ellos también deben incurrir muy adecuadamente en cada procedimiento de cómo atender, cómo asistir a cada uno de los procesos de las respectivas ofrendas según el caso. Ahora, es importante tener presente que la palabra ofrenda aquí es la palabra corbán. Recuerden, esa palabra ya la hemos mencionado en varias ocasiones, el corbán. Pero la palabra corbán, originalmente, su sentido original es acercarnos a Dios, acercarse a Dios, muy importante, acercarse a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios a través de sacrificio, nos acercamos a Dios a través de la ofrenda, nos acercamos a Dios, muy importante, y fue parte de nuestro cierre en el día de ayer, a través de la tefilá. ¿Qué es la tefilá? A través de la oración. Y hablamos de la importancia de que el fuego esté encendido, el fuego en el altar. Ustedes dirán, ¿no tenemos altar? Sí tenemos altar. Nosotros somos ese templo en el que está el altar, y el fuego de ese altar debe estar absolutamente encendido. ¿Y qué dice la palabra? Lo vimos ayer, estoy tratando de resumir lo que ya vimos. Entonces, cada mañana adicionarle la leña a ese fuego, de tal manera que ese fuego permanezca durante todo el día. Y durante toda la noche el fuego debe estar encendido. Concluíamos que ese fuego lo encontramos precisamente a través del estudio bíblico devocional, a través del tiempo que tenemos para con el Padre. Mencionamos que si no lo hacemos muy temprano en la mañana por los afanes del día, donde quiera que nos encontremos, en nuestras actividades laborales, académicas, profesionales, cualquiera que sea, debemos tener el tiempo prudente siempre para tener nuestro momento de oración. Y es muy importante tener presente que la ofrenda que hemos venido presentando, hablamos de presentar una ofrenda a un animal, y también concluimos ya en los textos anteriores que esta ofrenda de animal cumple esas funciones de reemplazar, es decir, toma mi identidad, recibe, se traspasa el pecado, y a su vez es sacrificado por mi pecado. Y también mencionamos cómo este proceso precisamente se cumple a través de Yeshua, a través del Mesías, quien fue como el cordero, que precisamente fue a ese madero y allí tomó mi pecado, tomó mi identidad, y en este proceso de redención, en este proceso de expiación, llevó consigo mi pecado. Ahora, como estamos hablando de ofrendas y estamos hablando de que estas ofrendas tienen un propósito, y es limpiar el pecado, recordemos que hay dos aspectos importantes que tenemos que considerar. Cuando nuestras vidas las vivimos de una manera material, pensando única y exclusivamente en, como dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, en lo material, entonces vemos que nuestra vida materialmente está limitada.
está limitada a una cantidad de dinero, está limitada a una propiedad, está limitada a ciertos placeres, está limitada a ciertos beneplácitos, a ciertas comodidades, y en lo material siempre buscaremos el algo más. Yo quiero algo más, y ese algo más siempre lo encontraremos en alguien más. Entonces quiero una casa como la de esta persona, quiero un auto como el de esta persona, quiero una familia como la de esta persona, quiero una posición económica como la de esta persona. Y siempre que nos comparamos con los demás, recuerdo algún poema por allí que usted seguramente ha escuchado muchas veces, Desiderata: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas mucho más grandes y mucho más pequeñas que tú. De tal manera que cuando vivimos una vida pensando en lo material, en tener, en posiciones, en ser, entonces pensamos en el yo, y ese materialismo, repito, es un concepto totalmente limitado. Pero cuando estamos creciendo en el nivel, a un nivel más elevado, y empezamos a ver una vida ya desde un punto de vista espiritual, nos daremos cuenta que en el Padre todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, conforme a los que su propósito hemos sido llamados, es decir, conforme a los que con su propósito hemos sido escogidos. Y la palabra nos dice que aún desde el vientre de nuestra madre hemos sido escogidos para un propósito. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ese propósito espiritual, nos daremos cuenta que la vida espiritual la aprendemos a ver aún en medio de las adversidades, la aprendemos a ver con bendición. Aunque pasen circunstancias difíciles, veremos que hay bendición, y entendemos que en medio de cualquier adversidad que el Padre Eterno permita que suceda, es porque allí hay bendición. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que cualquiera que sea la circunstancia, Dios está en control de todo, y sabemos que en todo hay bendición, entonces tenemos un corazón agradecido. Por eso, una de las ofrendas que hemos estado tratando es precisamente la ofrenda de gratitud, y sobre ello voy a considerar un poco el tema en este día, hablando de la importancia. Miren, escriba esta frase, por favor. Cuando una persona tiene un corazón agradecido, verdaderamente agradecido para con Dios, es porque, sin lugar a dudas, lo conoce. Es decir, es cuando nosotros sabemos que tenemos a ese Dios grande, eterno, poderoso, el todopoderoso, el gran yo soy, que está a mi favor, que está conmigo, que está presente en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Entonces yo puedo concluir que todas las cosas, repito, siempre ayudan para bien. Por consiguiente, mi corazón es un corazón de gratitud, y estoy dispuesto a presentar permanentemente mi ofrenda de gratitud, aún en las cosas más pequeñas. Tenemos que aprender a valorar, mis amados hermanos, la importancia del nuevo día. El simple hecho de despertarnos en la mañana es un motivo más que suficiente para decirle gracias, Dios. Estar reunidos en familia, estar ya sobre las horas de la noche y regresar cada uno o cada quien de sus tareas, de su escuela, de su universidad, de su trabajo, y reunirnos nuevamente en casa, compartir los alimentos, tener la provisión, por favor, tener la salud. Qué regalo maravilloso que Dios nos da. Y todo esto requiere de que presentemos ofrenda de gratitud, una ofrenda de gratitud, y repito, sobre eso hablaremos un poco más adelante. Por lo tanto, es interesante mencionar que vamos a buscar, por favor, acompáñenme por un momento al libro de los Salmos. En el Salmo 10, libro de los Salmos, estemos un momento en el Salmo 10, por favor, libro de los Salmos, y veamos en el Salmo 10, permítame llegar, Salmos, wow, qué cantidad de salmos, amén, gloria al Padre. Salmo 10, ¿están conmigo? Y veamos el verso 1. Observen esta porción tan maravillosa que tenemos en este texto. David, en la plegaria pidiendo destrucción de los malvados. Salmo 10 dice: ¿por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Observen este texto tan maravilloso. Pareciera ser que Dios está lejos, pero recuerden que Dios no está lejos
Dios no está cerca, Dios está. Es muy importante que tengas presente esto. Esta porción del Salmo 10 hace una pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y esta porción que estamos tomando del Salmo 10 que puso el Padre ahora en mi corazón es para recordar que Dios no está lejos o Dios no está cerca. Dios está con nosotros. Dios no está con nosotros en el sentido que la omnipotencia, la omnipresencia de Dios se convierta en un ser que permite estar. Nosotros, el universo, todos estamos incorporados en Él, en la grandeza, en la majestad de Dios. Por lo tanto, no está Dios lejos. Dios está tan cerca como tú quieres que Él esté. Dios está, repito, hablando de esta ofrenda de gratitud, de agradecimiento, cuando tan solamente al levantarte tus primeras palabras que brotan de tu labio es gratitud a Dios, entonces Él estará siempre cerca de ti. Cuando tenemos esa oportunidad de estar hablando con Dios, y lo compartíamos ayer, en todo tiempo, en todo momento, sales a caminar, a hacer ejercicio, estás en tu trabajo, estás donde quiera, y tomas un tiempo para hablar con Dios, pues no hay duda que Dios está tan cerca como tú quieres que Él esté justo allí contigo. De tal manera, repito, que Dios no está con nosotros, sino que nosotros estamos en Dios. Es Él quien nos contiene a cada uno, a toda su hermosa creación. Entonces, acompáñeme por un momento al libro de Isaías, por favor. Este texto del libro de Isaías, en el capítulo 60, libro de Isaías, capítulo 60. Recuerden que para estudio bíblico devocional usted debe tener atento su cuaderno de notas y por supuesto su Biblia para que estemos todos juntos leyendo la importancia de estos textos. Libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Sobre cada uno de nosotros al amanecer tenemos esa preciosa presencia de Dios en nuestro nuevo día, en nuestro nuevo comienzo. Y cuando estamos hablando de ofrendas, entonces recuerden que hablamos hace unos días y les dije puntualmente que mi propósito en este estudio bíblico devocional, ahora que estamos hablando del libro de Levítico y hablando de las ofrendas, es que todos empecemos a tener claridad qué es una ofrenda. No es como se ha manipulado el contexto de las ofrendas, sino que aprendamos a ofrecer diariamente nuestra ofrenda de labios, de corazón. Es una ofrenda de gratitud y esa ofrenda de gratitud es precisamente lo que estamos tratando hoy. Recordemos esto, lo dejé pendiente ayer y lo quiero mencionar hoy. Mencionamos estos 4 niveles o estos 4 reinos de la creación. Recordemos, el reino mineral, el reino inanimado, el reino domén. Por favor, escríbalo. Reino mineral, domén. En la palabra hebrea domén nos habla de ese reino inanimado, las rocas, que podríamos decir que no tienen vida, que simplemente están allí, son minerales. Podríamos pensar que no tienen vida desde el punto de vista de que crezcan y se multipliquen y respiren y piensen. Pero dice la palabra que si nosotros no le adoramos, hasta las piedras lo harán.
Es interesante esta expresión. El segundo reino, el segundo nivel que conocemos es el reino vegetal. Y el reino vegetal es muy interesante porque el reino vegetal tiene vida. La vida vegetal, las plantas que nacen, que crecen, que se reproducen, las plantas tienen vida. Y es interesante ver cómo en las diferentes temporadas, en primavera, en otoño, y vemos cómo las transformaciones, particularmente aquí en el lugar donde nos encontramos, vemos cómo durante varios días, meses del año, los árboles están completamente secos. Podríamos decir que son nada más que maderos quemados, ya totalmente sin vida. Pero justamente en estos días estamos en el proceso del cambio de temporada y vemos cómo esos árboles empiezan a florecer, empiezan a generar vida y empiezan a producir flores y empiezan a colocar su color verde y empieza todo este proceso maravilloso. Así es que este reino vegetal florece. La palabra en hebreo para el reino vegetal es samea. Por favor, escríbalo. Samea, así como se pronuncia, así lo puedes escribir. Luego viene otro reino, el reino animal, que es el reino que también tiene vida. Un tipo de vida diferente, un tipo de vida que tiene movimiento, un tipo de vida que es el reino animal, y podríamos considerar, muchas personas dicen, dentro del contexto del reino animal está el hombre. Evidentemente, si lo vemos desde el punto de vista de la materia, pues evidentemente que estaríamos allí, pero no es así. El animal tiene una condición de vida, el animal tiene una condición incluso de comunicación, que no es el habla, que no es el intelecto, que no es el pensamiento, que no es el libre albedrío, sino es esa condición de instinto que el animal tiene. Por lo tanto, el cuarto reino es el reino parlante, el reino del intelecto, el reino del pensamiento, el reino del hombre, el reino de hablar. Y el reino animal, perdóneme, en hebreo hay, la palabra hay, que nos habla del reino animal, y el reino del hombre, el reino del pensamiento, el reino del hablar, la palabra es medaber. Por favor, escríbalo, medaber, que tiene que ver con la palabra hablar. Entonces, en este proceso que estamos observando, es interesante que veamos, y lo mencioné porque quedó pendiente el día de ayer y quería concluir esta parte sobre los 4 reinos, cómo estos reinos, cuando nosotros celebramos el tiempo de Shabbat, cuando nos presentamos en nuestra celebración de Shabbat, allí vemos estos 4 reinos representados, los vemos representados. El reino mineral, Domem, que aunque no tiene vida, que aunque no tiene espíritu, que no se mueve, que no crece, pero lo vemos representado. Entre ellos, por ejemplo, el reino mineral es la sal. Y es interesante porque la sal que estamos representando, esa sal de señal de pacto, esa sal de perpetuidad, está allí representada en la mesa. El samea, que florece, que crece. Y vemos cómo cada uno de ellos, repito, lo vamos a tener presentes en nuestra celebración de Shabbat. El vino, el pan, la sal, la miel, y todos ellos tienen cada uno que ver con cada uno de estos reinos. Así es que cuando nosotros queremos presentar esa ofrenda maravillosa de gratitud, lo más importante es que elevemos nuestro corazón al Padre a través de la tefila. Por favor, dígalo conmigo, que el fuego de mi corazón esté encendido, que el fuego de mi altar esté todos los días encendido. ¿A través de qué? A través de la oración. Muy interesante. Ahora, vamos a avanzar un poco en el tema y quiero hablar de algo que algunos de ustedes me han solicitado y tiene que ver precisamente con nuestro tema para el día de hoy. Recordemos que la palabra tetzap nos habla de orden, y cuando nos habla de orden vemos que esta palabra orden también está asociada de manera directa con el concepto de la disponibilidad. Es decir, cuando nosotros le damos una orden a alguien para hacer algo y la persona lo hace, es porque hay disposición en su corazón para hacerlo. A muchas otras personas no necesitamos decirles que hagan algo en particular, sino que brota de su corazón el hacer las cosas, porque no necesita escuchar de alguien que le ordene hacer las cosas. Y es bien importante que cuando en nuestros corazones está el hacer las cosas, veámoslo desde el punto de vista en nuestras congregaciones.
No necesitamos decirle en particular a alguien, hay que hacer esto, mover esto, o limpiar acá, o organizar acá, o tener esto. Muchas veces tenemos que hacerlo y decirlo, y cuando las personas, los hermanos lo hacen, es porque hay disposición en su corazón para hacerlo. La pastora Pili escribe en sus textos esta frase siempre: haremos y obedeceremos. Qué importante. Pero hay otros hermanos a los que no necesitamos decirle hay que hacer esto, porque en su corazón está, cuando tenemos pertenencia, cuando tenemos disponibilidad, cuando necesitamos pertenecer, entonces sabemos qué cosas hay por hacer y no esperamos que alguien nos diga hay que hacerlo. Muy interesante. Muy bien. Ahora, vemos cómo en esta palabra, hablando de las ofrendas de gratitud del libro de Vayikrat, en el capítulo 7, verso 12. ¿Quiere ir un momento conmigo, por favor, a nuestro estudio del Parashá de esta semana? En Vayikrat, libro de Levítico, capítulo 7, verso 12. Vamos a leer este texto un momento, por favor. Capítulo 7, verso 12 dice: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, de paz. Muy bien. Aquí surge una palabra que quiero que consideremos especialmente, y es la palabra judío. Por favor, ten presente lo que quiero mencionar. Es importante que tengamos presente que cuando hablamos de los libros de Torá, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conformado por 12 tribus. No estamos hablando en particular del pueblo judío. Recordemos que después del tiempo de la separación de la casa de Israel y la casa de Judá, hasta nuestros días hoy, tenemos justo frente a nosotros al pueblo judío. El pueblo judío que es como el testimonio de lo que es el pueblo de Israel. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando estudiamos Torá, las gentes, muchas gentes, cuando escuchan la palabra Torá, lo primero que asocian es al pueblo judío. Bueno, está bien, entendiendo que el pueblo judío es una de las 12 tribus del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra judío, observen lo interesante. Esta palabra es una palabra traducida del original hebreo que es Yehudí, los Yehudí. Y esta misma palabra, viene de una raíz que es la palabra leodot. Leodot. Esta palabra leodot es un término realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque esta palabra leodot, de yudí, de judío, tiene dos significados muy interesantes. Muy interesantes, muy interesantes. Uno es agradecimiento y el otro es admitir. Observen, agradecimiento. Quiero resaltar especialmente esta palabra, agradecimiento. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que hoy estamos tratando, que es el concepto de agradecer, el dar gracias, decir gracias. Estamos especialmente admitiendo y presentamos gratitud a alguien cuando le decimos: oye, gracias por lo que has hecho, gracias por este favor, gracias por estar con nosotros, gracias por tomar el estudio bíblico devocional, gracias por contestar sus tareas, gracias por tener este tiempo de tefilá cada día, gracias por amar cada día más y más la palabra, gracias. Es decir, estamos admitiendo que tenemos una deuda con el Dios Todopoderoso que nos da la palabra, que tiene la bondad para con nosotros de permitirnos este privilegio maravilloso del poder estudiar la palabra, del tener los medios que disponemos hoy, el internet, los equipos, las cámaras, los micrófonos, los medios visuales, audiovisuales, todo, la palabra hoy en todas las formas, tanto electrónica como en papel. Bueno, papel, ustedes saben que para mí la Biblia, la importancia de la Biblia en el papel, buscar los libros. Gracias Dios, gratitud tenemos para ti y admitimos. Entonces, la palabra judío tiene dos conceptos, lo repito. Uno significa agradecer y el otro significa también admitir. Y cuando hablamos de estas dos palabras,
Y de estas dos cualidades, admitir y agradecer, nos encontramos que es precisamente lo que hoy vemos en este hermoso pueblo, el pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué damos gracias a Dios de esta manera? ¿Por qué admitimos que Dios es el que nos permite absolutamente todo? Porque sin Dios nada podemos hacer. ¿Saben? Hoy hablamos de las potencias mundiales, las naciones, el país más poderoso del mundo, y los clasificamos y sabemos 1, 2, 3, 4, 5 países muy poderosos. Y decimos, este es el país más poderoso del mundo por sus fuerzas militares, por su tecnología, por los satélites, por las circunstancias, etc. Pero realmente, mis amados hermanos, con todo y el armamento y toda la capacidad bélica que una nación pueda tener, basta solamente un suspiro de Dios para destruir absolutamente todo ese poderío militar. De tal manera que nosotros solo podemos decirle, gracias Dios, porque tienes misericordia para con tu pueblo todos los días, porque en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta adversidad, en medio de tanta guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermano contra hermano, aún congregación contra congregación, y todo lo que a diario vemos, notamos poderosamente que el Dios Todopoderoso es el que nos guarda y nos protege. Por lo tanto, gracias Dios porque nos permite proveer el alimento diario, nuestro maná durante todos los días, al levantarnos, al acostarnos. Hay provisión en nuestra casa. Y cuando hablamos de toda esta provisión, ¿qué tal si particularmente damos gracias a nuestro Padre Eterno por el proceso que Él ha pasado en esa cruz en esa cruz de Calvario, sí, en la cruz, y allí en aquella cruz, a través de su cuerpo, a través de su sangre, pasamos por este proceso de redención y este proceso de salvación? Por favor, qué importante entonces que nosotros podamos decir gracias Dios, gracias Padre Eterno, gracias Hashem, gracias Dios por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que tengamos presente un texto bíblico en el libro de Juan, en el capítulo 4, libro de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Un momento, por favor. Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, y en el verso 22. Este texto bíblico, por favor, ahora mismo usted lo está marcando en su Biblia. Si no lo tiene subrayado, le sugiero, por favor, subráyelo. Y si no lo tiene grabado en su corazón, le pido de manera especial, ahora mismo vamos a aprender en nuestros corazones este maravilloso texto bíblico. Estamos hablando del pueblo judío, del pueblo yehudí, de este pueblo que tiene dos fundamentos: agradecimiento y admisión, admitir. Observen, Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en el Rúa y en el Emet, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, cuando estamos hablando de adorar, estamos reconociendo que de este pueblo, el pueblo yehudí, que viene Yeshua HaMashiach, el Mesías, viene la salvación para las naciones, para el mundo. Ahora, recordemos entonces que estamos hablando de la importancia de presentar nuestras ofrendas. Y vean cómo cuando hablamos de la palabra ofrenda, para quienes han venido siguiendo nuestro estudio bíblico devocional, en ninguna manera y en ningún momento les he hablado de dinero. De ninguna manera. Les he hablado de presentar hasta ahora esta ofrenda maravillosa de gratitud. Hemos hablado de presentar el animal, un sacrificio que es mi reemplazo, que tiene mi identidad, que lleva mi pecado. Estamos hablando de los 5, bueno, veamos los 5 tipos de ofrendas que ya hemos mencionado, pero los voy a repetir. La ofrenda Olam, que es la ofrenda de ascensión. La ofrenda Minjá, que es la ofrenda de oblación. La ofrenda Tzibur, que es la ofrenda de paz de la comunidad. La ofrenda Hataf,
Recuerden, la ofrenda de pecado y la ofrenda asam, que es la ofrenda de culpa. Estas son las ofrendas más sagradas que se encuentran en la Torá. Hay otras ofrendas, las voy a mencionar también. No quiero decir que sean menos importantes, menos sagradas, pero también están allí. Son precisamente la ofrenda Shelamin Yahid, que es la ofrenda de paz de un individuo. Toda la ofrenda de agradecimiento, que es la que estamos considerando justamente ahora. Bejor, que es la ofrenda animal o primogénito macho, la ofrenda Behemá, que es el diezmo de los animales, y Pesá, que es el tiempo del sacrificio de la Pascua. Entonces, aquellos sacrificios de alto nivel que nosotros estamos viendo de santidad, vemos que se pueden comer. Vemos que solo pueden ser ingeridos por los sacerdotes varones en el área del atrio del tabernáculo o del templo. Y estos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios menos sagrados, esos sacrificios que acabamos de mencionar, que se pueden comer, podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar del atrio. Muy interesante. En el libro de Vallecra, en el capítulo 6, verso 18, dice: todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para el Padre. Todo lo que las toque quedará consagrado, incluso el varón hijo de Aarón con algún defecto en su cuerpo, que no podía oficiar como sacerdote, podía comer de este sacrificio de alto nivel en santidad. Entonces vemos cómo en este punto la Torá está marcando realmente una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Dios en este planeta, en esta tierra. El varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto de la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre el género al servicio celestial según la orden de Melquisedec, como está escrito en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 18. Dice este texto, léalo conmigo. Gálatas capítulo 3, veámoslo de una vez. Libro de Gálatas, para que aprovechemos el tema. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 18, dice la palabra: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos sois en el Mesías uno mismo. La diferencia entre los géneros entonces ha sido puesta en este siglo por Dios. En este siglo venidero, los que van a ser transformados no tendrán ese género masculino o femenino, sino que serán como los ángeles en el cielo, como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 25, que dice: por cuanto resuciten entre los muertos, si no se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Bueno, mis amados, tema muy interesante, seguir tratando. Vamos apenas en la mitad de semana, tenemos mucho tema todavía que tratar con respecto a las ofrendas, pero quería dejar en sus corazones esta maravillosa ofrenda de gratitud. No es una ofrenda que compremos, por favor, con dinero. No es una ofrenda en la que nosotros pactemos con dinero. Es una ofrenda que presentamos diariamente, permanentemente, con nuestro corazón a nuestro Padre. Hasta en los pequeños detalles, los más insignificantes que puedas ver, no podemos faltar de dar gracias, 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 gracias Dios, en una actitud de agradecimiento permanente. Y concluyamos nuestro espacio de hoy con esta frase maravillosa. Quiero que la escriba en su corazón. Es algo que creo que brota de mi corazón para ustedes. Cuando tenemos un corazón agradecido con nuestro Dios Todopoderoso, es porque realmente reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Sin Él no podemos siquiera pasar un minuto de respiro. Sin Él nuestro corazón no tendría siquiera un latido. Gracias, Dios, por tu maravillosa bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Mis amados, gracias por visitarnos en YouTube. Por favor, cuando usted esté en YouTube, coloque allí su calificación, su puntaje, su mensaje, y permanentemente comuníquese con nosotros a través de nuestras diferentes posibilidades en las redes sociales. Muchísimas gracias para todos, hermano Pastor Roberto Alfaro. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones.